Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a la versión de hoy de Café para Dos. Estamos a 7 de marzo del 2015. Café para Dos se transmite por Cinevisión, Canal 19, de 7 a 8 de la mañana, todos los sábados. Se retransmite por Vega TV, por el canal 36 de Win Telecom, el 48 de Claro y el 88 de Astel Santo Domingo. Pueden también sintonizarnos a través de las redes sociales. Este mismo canal está online. Usted puede perfectamente entrar vía hasta Google. Usted puede googlear, como dicen, y pueden perfectamente ir en su vehículo, en su móvil. Pueden perfectamente ir conversando con nosotros con Café para Dos. En el día de hoy estaremos abordando temas sumamente importantes. Hoy es 7, antesala del día 8 de marzo, por tanto nuestro programa va a dedicar una parte importante de analizar la situación de inequidad que se vive en materia de género en la República Dominicana. Me dice nuestro director que nos vamos a ir a una pausa breve y volvemos. Manténgase ahí, que estaremos también conversando vía telefónica con los compañeros y compañeras que quieran expresar o manifestar o denunciar cualquier situación que estén viviendo en cualquier parte del país. Nos vemos en breve. Para tu descanso familiar, Hotel Cocmarela Beach Resort en Juan Antonio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Antonio, 809-526-2121. Hotel Cocmarela, un paraíso tropical cerca de ti. Sin educación, los pueblos mueren. Hacer patria es impulsar la educación de una nación, y esa es la razón de ser del maestro y la maestra en la República Dominicana. 14.332 personas alfabetizadas y graduadas por CONAMA, con el apoyo del IDECOP y todo el sector cooperativo de nuestro país. Gracias a CONAMA por enseñarme a leer y escribir. Con mucho orgullo lo digo. Aprendí a leer y escribir gracias a CONAMA. Yo no sabía ni poner mi nombre, gracias a la cooperativa de maestros, que me enseñó a leer y escribir. CONAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Luchamos todos los días en favor de una mayor igualdad social, por medio de programas educativos y de políticas de empleo enfocadas en los jóvenes. Soy Fidel Santana y hoy te digo, en República Dominicana sí hay esperanza, con el Frente Amplio, el Partido Joven. Identidad. Este es un caso. Como dominicana que soy, he tenido mi acta, pero desde 2008 me niegan mi cédula. Yo no sé qué piensan hacer conmigo, quitándome mis documentos, porque entonces, ¿qué vendría haciendo yo? Mis sueños siempre han sido ser una maestra dominicana. Yo pasé mi infancia muy feliz, saqué mi cédula, ingresé a la universidad, hasta que ocurrió esta tragedia en mi vida. Me negaron el duplicado de la cédula, porque mis padres son extranjeros. Ellos tienen derecho a tener sus documentos. Aprovecho la oportunidad para reafirmar el compromiso solemne que tengo con los hombres y mujeres de esta laboriosa y productiva colectividad, de trabajar sin descanso para lograr convertir nuestra ciudad
en el referente indiscutible del Gran Santo Domingo. Santo Domingo Norte, cuna de hombres honestos y trabajadores, forjadores de riquezas materiales, espirituales y culturales, potencializa su desarrollo de cara al futuro y cuenta con la voluntad de un alcalde comprometido con la realización de sus sueños. Puedo asegurarles que con la ayuda de Dios, la buena voluntad y la laboriosidad que caracteriza a este pueblo noble, lograremos convertir a Santo Domingo Norte en orgullo de la presente y futuras generaciones. Continuamos con la versión del día de hoy de Café para Dos. Yo pienso varias informaciones que queremos compartir con ustedes, informaciones que son importantes. Entre ellas, en el día de ayer se estuvo conmemorando el 78 aniversario del nacimiento del doctor José Francisco Peña Gómez. Yo creo que de los líderes históricos de la sociedad dominicana, una de ellas, José Francisco Peña Gómez, yo creo que ha dejado toda una estela de aporte importante a la democracia del país. Yo creo que su participación en grandes acontecimientos ocurridos en la sociedad dominicana, pues lo coloca como una referencia necesaria y obligatoria de la acción política, de la acción social, de la acción ciudadana en la República Dominicana. El doctor José Francisco Peña Gómez, evidentemente, yo diría es una referencia positiva para la acción política en la República Dominicana. Comentarle además que se han producido aumentos en el transcurso del pan, sin que los productos, sin que la materia prima aumenten, y lo otro es que sigue aumentando la gasolina a pesar de que el petróleo continúa bajando. En el mismo día que se anuncian disminución en los precios de petróleo, también se anuncian aumentos más o menos importantes de 1 a 5 pesos en el precio de los combustibles. Lógicamente eso indica con toda claridad el incumplimiento a lo que está establecido en materia legal. Siguen demandas muy sentidas del Magisterio Nacional sin ser cumplida por el Ministerio de Educación. Yo diría que cientos de docentes que han ganado concursos el año pasado y años anteriores continúan sin ser nombrados. Continúan sin ser nombrados mientras nos preparamos para un nuevo concurso que está en marcha en los actuales momentos. Decenas también de compañeros reclamando completivos de tanda, algunos de los cuales siguen siendo nombrados con una sola tanda. No entendemos la razón. Si la tendencia es al establecimiento de la tanda extendida y muchos de esos compañeros por demás están trabajando sus 2 tandas, ¿por qué razón solo pagarle una de ellas, solo nombrarlo con una? Generando lógicamente situaciones de conflicto y de inconformidad que no necesitamos, que no son necesarios que se produzca en el sistema educativo. Igual continúa el drama de los pensionados y jubilados, tanto en el incumplimiento del decreto presidencial que aumenta su salario hasta 15,000 pesos, como la resolución del mismo Ministerio de Educación que toma la resolución, pero que para muchos de esos pensionados y jubilados esa resolución no le ha sabido a nada. Continúan ganando 5,000 y tantos pesos dominicanos, lo que no le da ni siquiera para poder asumir el costo de los tratamientos permanentes que ya a su avanzada edad muchos de los pensionados y jubilados sufren en los actuales momentos. Antes de ayer se desarrolló una protesta importante frente al Ministerio de Trabajo. Los compañeros están reclamando el que
el detener todo intento por hacer modificación al Código de Trabajo contrario a los intereses de los trabajadores, querer quitar beneficio ganado históricamente por la clase trabajadora, yo creo que constituye una acción negativa, sumamente negativa, que se estuvo lógicamente manifestando la necesidad de tomar muy en cuenta el interés del sector laboral en el tema de la reforma al Código de Trabajo. Indicarle que los empresarios tienen el interés de reducir beneficios importantes que han sido ganadas en grandes batallas de lucha desarrolladas por los trabajadores y las trabajadoras en todo el país durante décadas. Este código, lógicamente, tiene beneficios que precisamente hacia eso es que se están dirigiendo. La acción empresarial, querer disminuir esos beneficios, constituye un acto muy negativo que impactará la calidad de vida de los trabajadores y de las trabajadoras en la República Dominicana. La corriente magisterial Juan Pablo Duarte ha estado desarrollando un conjunto de actividades. Puso a circular recientemente el boletín El Duartista. El boletín El Duartista, enero-abril del 2015. De los titulares más importantes que quiero compartir con ustedes, nos permite parafrisar el boletín, así que puedan ustedes verlo. Entonces, de los titulares más importantes del boletín El Duartista, que ustedes pueden adquirir a través de cualquiera de nuestros compañeros en cualquiera de las provincias del país, pues evalúa el 12%, el aumento del 12% de salario, y lógicamente se plantea que ciertamente pudimos haber conquistado más. La ADP pudo haber jugado roles más activos en razón de lograr un aumento más significativo. Planteamos lógicamente la necesidad de que para poder completar la demanda del 25% de aumento salarial, si vuelve aquí Humberto, por favor, el 25% de aumento salarial que estuvimos reclamando, pues estamos proponiendo, estamos exigiendo que se pueda incluir un 13% en el presupuesto complementario de mitad de año. Esta es una demanda justa y necesaria, y además porque no es porque falta dinero. Los últimos 2 años le ha quedado al Ministerio de Educación por ejecutar en algunos casos más de 10.000 millones de pesos dominicanos, que bien perfectamente pudo haberlo dedicado al aumento de salario. Entendemos que en esta ocasión no será diferente, por lo que existirán los recursos suficientes con que poder incluir el 13% de aumento salarial para los maestros en el presupuesto complementario de este año. Se incluye también en el boletín pues toda la situación que en la actualidad pasan pensionados y jubilados de la República Dominicana, del personal docente de la República Dominicana. Y muy importante, por eso le sugerimos a los compañeros que puedan adquirir, puedan buscar el boletín informativo donde quiera que esté. Hay toda una relación de lo que ha sido la ejecución presupuestaria del pasado año, desglosada por cada uno de los renglones, cuáles montos estuvieron presupuestados y qué nivel de gasto se produjo en cada uno de ellos. Esta es una información importante porque nos permite ver cuál es la prioridad de la política educativa, del ejercicio de la política educativa. El presupuesto indica cuáles son las prioridades. Tan pronto como usted observa los montos que se gastan en cada uno de los renglones en materia educativa, pues a usted le puede perfectamente prefigurar con toda claridad cuáles son las prioridades en materia del gasto público y cuáles son las prioridades en materia educativa. Aquí se analiza de manera detallada también la jornada escolar extendida, la situación de calamidad
que vive el magisterio que trabaja en jornada extendida y el hecho de incumplir con varias situaciones que son las que pueden mejorar e impactar de manera positiva la jornada escolar extendida, como la necesidad del nombramiento de los maestros que faltan, la necesidad de contratar los talleristas, y de hecho para poder eficientizar todo el proceso de formación integral son más que necesarios, pero además para evitar que un docente tenga que pasar las 8 horas laborando sin descanso. Eso no puede, no debe seguir ocurriendo. Toca al Ministerio de Educación agilizar, tal y como venimos durante meses reclamando la necesidad de que esas situaciones que se viven en jornada de tanda extendida puedan ser corregidas. Igual el tema de la calidad de la alimentación y la forma en que el alimento se está distribuyendo en las escuelas. Hay quejas, muchas quejas de la mala calidad de la alimentación escolar, pero también el hecho de poner sobre los hombros de los maestros todo lo que implica el proceso de la distribución del alimento en las escuelas de jornada extendida, y tener maestros que asumir roles de conserjería, roles de distinto tipo que no le corresponde al maestro como parte de su labor docente. El boletín informativo de la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte también reseña la demanda de que la Seguridad Social devuelva los 3.000 millones de pesos que tiene el retenido de los fondos de pensiones y jubilaciones de los docentes de la República Dominicana. Tan pronto entró en vigencia la Ley 451-08, que establece el sistema integral de pensiones y jubilaciones de los docentes de la República Dominicana, debieron transferirse todos los fondos que tenían las ARS que le habían descontado a los maestros, debieron transferirse al INAVIMA. Más de 3.000 millones no fueron transferidos, sino que fueron retenidos en una cuenta que maneja la Seguridad Social. Hemos estado reclamando, y este boletín lo recoge muy bien, el que ese dinero sea devuelto a INAVIMA, porque forman parte de los fondos para garantizar la pensión y jubilación de los docentes de la República Dominicana. Con este tema, lógicamente aquí también se reseña la demanda de que el INAVIMA, el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, que maneja el programa de pensiones y jubilaciones de los maestros, pues asuma como dice la ley, la pensión y jubilación de aquellos docentes que además de docentes trabajan en otras oficinas, en otras instancias del sector público o del sector privado. Por tanto, su cotización es resultado del aporte de sus distintos empleos. Resulta que INAVIMA no quiere asumir para fines de pensión y jubilación los aportes que se hacen, resultado del trabajo que usted tiene, que muchos docentes tienen en el sector, en otras instancias del sector público o en el sector privado. Y eso no puede ser. Si usted está recibiendo fondos, el resultado del aporte de los docentes que trabajan en obras públicas, que trabajan en salud pública, que trabajan en otras instancias gubernamentales o en cualquier instancia privada, sus aportes de seguridad social, usted tiene también que responder a la hora de asumir el tema de la pensión y jubilación. No es solo devolverle lo que han aportado, no. Es asumirlo tal y como dice la ley 451-08. Es necesario que el INAVIMA cumpla con eso. Al Consejo Nacional de la Seguridad Social, pues le decimos que nosotros hemos estado defendiendo el que se cumpla cabalmente esto, y que más de 8.000 maestros, que además de docentes, son enfermeras, son médicos, son periodistas, realizan otro tipo de funciones, tanto en el Estado, en otras instancias del Estado, como en empresas privadas, que aportan por ese vínculo a la seguridad social, pues que el INAVIMA tiene que asumir enteramente los aportes para fines de pensiones y jubilaciones. Igual, nuestro reclamo al INAVIMA para que agilice la entrega del plan de retiro complementario. Todavía estamos en el 2011. Resulta que la ley estableció 18 meses después debieron haber recibido
los docentes de más de 30 años en servicio, su plan de retiro complementario, resulta que hoy todavía en el 2015 estamos saldando ese compromiso con los pensionados y jubilados del decreto del 2011. Y eso no debe ser. Es necesario que se agilice la entrega del plan de retiro complementario, porque si no, algunos lo van a recibir. ¿Cuándo? Será después que se mueran, ¿verdad? Como ha pasado en más de una ocasión con docentes que han fallecido en la espera del plan de retiro complementario. Y esto no debe ser. María Teresa Cabrera también aquí hace una declaración importante en torno al tema del pacto educativo. Y dato muy importante también incluido en el boletín de la corriente magisterial Juan Pablo Duarte: 23,000 docentes dejan de recibir incentivos por evaluación del desempeño. Señor ministro, hay que cumplir con lo que dice la ley y el estatuto del docente. Hay que cumplir con eso, hay que cumplir con la normativa vigente. No puede ser que eso se maneje como se crea, atendiendo a cómo esté la situación, atendiendo a conveniencia. Hay que colocar en presupuesto las partidas que garantice cumplir plenamente con el incentivo de evaluación del desempeño. Hay que respetar las escalas, lógicamente, y no puede de manera compulsiva, violando el estamento legal, dejar de cumplir con un incentivo tan importante como la evaluación del desempeño, que no es solo un monto, es también una motivación para mejorar la calidad educativa en el sistema dominicano. Que el maestro sepa que mientras mejor calidad garantiza en el proceso de enseñanza, en el proceso de aprendizaje de los niños y de las niñas, eso se va a reflejar en materia de ingreso y por tanto mejoría de sus condiciones de vida, y eso se constituye en un factor motivacional. Modificar, violando la ley, estas escalas y reduciendo el monto de incentivos por evaluación, constituye un acto no solamente violatorio también y además inaceptable para la República Dominicana. Estamos lógicamente pues planteando la necesidad de respecto a la ley de presupuesto, que cada año se modifican partidas en el Ministerio de Educación en violación a la ley de presupuesto, partidas que por demás son necesarias en los renglones en los cuales fueron inicialmente colocadas en el presupuesto de educación. Quiero comentar dos cosas también que nos parecen sumamente importantes. En la página del Ministerio de Educación aparece una licitación para la adquisición de materiales educativos. Esa publicación se hizo hace 2 días, hace 3 días, pero resulta que las propuestas deben ser hechas mañana, creo que está. Si es una cosa insólita, si usted va a hacer una licitación para materiales educativos que se vincule directamente con el nuevo currículo o con el currículum actualizado, hay que dar el tiempo necesario para que todos los suplidores de materiales educativos puedan preparar sus materiales y puedan llevarlo a los fines de poder competir en una licitación que debe ser transparente. Yo creo que la forma en que se está convocando por lo menos genera una interrogante. ¿Por qué razón esa prisa? ¿Por qué razón esa prisa cuando ya estamos, ¿a qué fecha? Estamos en marzo, ¿se entiende? Ya nosotros estamos casi acercándonos a la mitad del último cuatrimestre del año, ¿verdad? Entonces no entendemos muy bien a qué se debe esa prisa. Y hemos pasado el año sin materiales educativos, dicho sea de paso. Entonces, por lo menos genera la inquietud y la sospecha de qué está pasando con eso. Pedirle entonces al Ministerio de Educación la posibilidad de extender este plazo y que podamos garantizar que todo el que pueda suplir el material educativo de calidad y a los precios justos y adecuados puedan hacerlo. Indicar también nuestra preocupación por la situación en la relación de República Dominicana y Haití. En nuestra lógica hay actores incentivando un conflicto innecesario. Nosotros estamos obligados a compartir una isla porque no podemos dividirla definitivamente, ¿verdad? Pero además una isla históricamente vinculada y quizás desafiada a ambas naciones a abrirse campo
en un mundo difícil, y lo lógico que debe plantearse es la necesidad de una consolidación de la relación de Haití y República Dominicana a fin de garantizar que juntos podamos avanzar en los desafíos que tienen estas naciones pobres, ambas naciones pobres en la sociedad dominicana. Debemos no dejarnos manipular en razón de quienes quieren generar y profundizar situaciones de conflicto y de violencia que no lo necesitan ellos ni lo necesitamos lógicamente nosotros. Comentarle por último en este renglón, Pepe Mujica, recién salido de la presidencia del Uruguay, ha hecho declaraciones importantes en un discurso emotivo de entrega del gobierno. Pepe Mujica llegó en un carrito, en un cepillito, le decimos nosotros aquí, a la presidencia, y se va en su mismo cepillito, igualito que aquí, ¿verdad, Manolo? Sí, igualito que aquí, igualito que aquí. Pepe Mujica ha dado lecciones de lo que debe ser un gobierno honesto, de un gobierno preocupado por su población, de un gobierno preocupado porque la sociedad avance de manera positiva y se puedan superar situaciones de violencia que afectan al grueso de las naciones latinoamericanas. Él es un ejemplo de lo que debe ser el ejercicio político y el ejercicio gubernamental en estos países que tanto necesitan de que sus recursos escasos puedan ser dedicados al desarrollo social, al desarrollo político, al desarrollo económico de las poblaciones. Quiero concluir quizás esta parte de los comentarios leyendo algo que en su discurso Pepe Mujica dice del tema de la familia y la educación, a propósito de una situación permanente de creer que todo lo que pasa en la sociedad dominicana la educación lo puede resolver, y no es así, o simplemente que los maestros son culpables de todas las cosas que puedan pasar, sobre todo de las malas que puedan pasar en las sociedades. Dice Pepe Mujica, y esto me lo mandaron los compañeros y compañeras que compartimos en el grupo Café para Dos, un grupo bastante activo que comparte cosas interesantes. Dice Pepe Mujica, dice: no le pidamos al docente que arregle los agujeros que hay en el hogar. Y más para adelante detalla, dice: en la casa se aprende a saludar, a dar las gracias, a ser limpio, a ser honestos, ser puntual, ser correcto, hablar bien, no decir groserías, respetar a los semejantes y a los no tan semejantes, ser solidario, comer con la boca cerrada, no robar, no mentir, cuidar la propiedad y las propiedades ajenas, ser organizado. Y en la escuela se aprende matemática, lenguaje, ciencia, estudio social, inglés, geometría. Se refuerzan valores que los padres y las madres han inculcado a sus hijos. Yo creo que Pepe Mujica está planteando con toda claridad el rol que debe jugar cada una de estas instancias de la sociedad, pero también está desmintiendo roles que se le quieren poner a la escuela que definitivamente no tiene posibilidad de jugar. Y en ese mismo campo yo creo que también de alguna manera nos lleva a nosotros a reclamar que otras instancias de la sociedad dominicana puedan y deben jugar su rol, incluidos los medios de comunicación. Los medios de comunicación que ahora mismo tienen un impacto tan grande y muchas veces más grande que la misma escuela en lo que tiene que ver con la actuación de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en la sociedad dominicana. Son en este momento las 7:29 minutos, nos vamos a ir a una pausa. Señor director, y de inmediato entonces regresamos con nuestras invitadas para dialogar sobre el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el tema de la equidad, el tema de la perspectiva de género, cuáles son los desafíos que tienen las mujeres y el movimiento de mujeres en la República Dominicana. Regresamos en breve, las líneas telefónicas también van a estar disponibles para que podamos conversar con nuestra invitada, la compañera Alba Reyes. Nos vemos en breve.
habitaciones, la mejor comida diaria, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Cocmarena, un paraíso tropical cerca de ti. Sin educación, los pueblos mueren. Hacer patria es impulsar la educación de una nación, y esa es la razón de ser del maestro y la maestra en la República Dominicana. 14.332 personas alfabetizadas y graduadas por CONAMA, con el apoyo del IDECOP y todo el sector cooperativo de nuestro país. Gracias a CONAMA por enseñarme a leer y escribir. Con mucho orgullo lo digo. Aprendí a leer y escribir gracias a CONAMA. Yo no sabía ni poner mi nombre, gracias a la cooperativa de maestros, que me enseñó a leer y escribir. CONAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Luchamos todos los días en favor de una mayor igualdad social, por medio de programas educativos y de políticas de empleo enfocadas en los jóvenes. Soy Fidel Santana y hoy te digo, en República Dominicana sí hay esperanza, con el Frente Amplio, el Partido Joven. Identidad. Este es un caso. Como dominicana que soy, he tenido mi acta, pero desde 2008 me niegan mi cédula. Yo no sé qué piensan hacer conmigo, quitándome mis documentos, porque entonces, ¿qué vendría haciendo yo? Mis sueños siempre han sido ser una maestra dominicana. Yo pasé mi infancia muy feliz, saqué mi cédula, ingresé a la universidad, hasta que ocurrió esta tragedia en mi vida. Me negaron el duplicado de la cédula, porque mis padres son extranjeros. Ellos tienen derecho a tener sus documentos. Aprovecho la oportunidad para reafirmar el compromiso solemne que tengo con los hombres y mujeres de esta laboriosa y productiva colectividad, de trabajar sin descanso para lograr convertir nuestra ciudad en el referente indiscutible del Gran Santo Domingo. Santo Domingo Norte, cuna de hombres honestos y trabajadores, forjadores de riquezas materiales, espirituales y culturales, potencializa su desarrollo de cara al futuro y cuenta con la voluntad de un alcalde comprometido con la realización de sus sueños. Puedo asegurarles que con la ayuda de Dios, la buena voluntad y la laboriosidad que caracteriza a este pueblo noble, lograremos convertir a Santo Domingo Norte en orgullo de la presente y futuras generaciones. Continuamos con la versión del día de hoy de Café para Dos. Hoy contamos con, bueno, María Teresa y Xiomara me dejaron solo. Ambas están, hay que decir la verdad, me dice aquí. No, hay que decirse la verdad, nos dejaron solo en el día de hoy. Cada una está cumpliendo compromisos y responsabilidades múltiples que tienen con la sociedad dominicana y que tienen con el magisterio en términos particulares. Sí, Manolo la felicita a ambas. Sí, no, son dos mujeres que son duras definitivamente. Su rol en la sociedad y su aporte es definitivamente importante. Hoy, sin embargo, yo que no me pierdo en eso, siempre me hago acompañar de personas importantes. Se encuentra con nosotros la señora Alba Reyes,
Alba Reyes es una activista social de muchos años que ha pasado por experiencias importantes de organización, de proceso de movilización social de mujeres y dentro de ellas de mujeres campesinas, pero su participación trasciende quizá mucho más que ese campo. Su participación ha sido importante en materia de construir procesos de conciencia social, en la sociedad dominicana. Con ella vamos a estar conversando en el día de hoy sobre el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que ya es el día de mañana, pero que hay decenas de actividades en proceso de desarrollo. Pregunto yo, Alba, ¿cuál es la situación que vive la mujer en los actuales momentos? Y yo diría además cuáles son los principales desafíos que tiene la mujer en la sociedad de hoy. Bueno, muchas gracias, Rafael, por esta oportunidad en una fecha tan importante como tú señalas, Día Internacional de la Mujer. Situación de la mujer en un 8 de marzo, mucho más de un centenario de cuando comienzan a ocurrir los acontecimientos de violación de derechos humanos de las mujeres. En el 1911, cuando ocurre la matanza en Estados Unidos, en New York, de esas 46 mujeres que reclamaban mejores condiciones en el ámbito laboral. Y de ahí pienso yo que ciento y pico de años después todavía las mujeres seguimos enfrentando situaciones de violación en materia laboral, específicamente menor salario por igual trabajo, una carga afectiva motivada por la doble, triple, y hay mujeres que decimos hasta cuarta jornada de trabajo. Entonces sigue esa situación de discriminación, una situación discriminatoria también en el ámbito educativo. Somos la mayoría en aula, dicen las estadísticas, incluyendo a nivel universitario, pero eso no necesariamente representa que las mujeres tengamos las oportunidades de terminar nuestros estudios, precisamente por la situación de discriminación que vivimos. Hay una brecha entre tú entrar al aula y salir del aula. Hay una situación también en materia política. Muchas mujeres en el Parlamento. Hemos aumentado en los últimos 20 años la presencia de mujeres en el Parlamento, pero a nivel mundial solo 22% somos las que ocupamos puestos en los parlamentos. Significa que ha mejorado, pero es una tarea todavía pendiente a nivel político. Y así, si tú te vas al ámbito de la salud, te encuentras el tema de que las mujeres somos las que asumimos la carga del acompañamiento de la salud en la familia. Tenemos todo el tema de la salud sexual y reproductiva, que sigue siendo uno de los grandes desafíos que tenemos las mujeres, en especial aquí en República Dominicana. Una lucha constante por el respeto de mejores condiciones en el tema de salud sexual y reproductiva. El tema del embarazo en las adolescentes, el tema de la mortalidad materna. Somos el cuarto país del hemisferio con la tasa más alta de mortalidad materna, y a nivel de muerte materna en adolescentes, casi un 20% de nuestras muchachas están muriendo por causa de embarazarse a destiempo y por falta de recibir la asistencia médica de calidad, confidencial, amigable, que necesitamos que ellas reciban en los centros de salud. O sea que son la condición de la mujer hoy en día sigue siendo una situación de desigualdad, sigue siendo una situación de exclusión y marginación social. Seguimos subordinadas. Definitivamente.
Hay datos incluso, yo diría, dramáticos, ¿no? Hay datos dramáticos. Cuando usted dice que del total de personas que vive en pobreza extrema, el 70% son mujeres. Son datos sumamente... De la desnutrición, el 60% son mujeres y jóvenes. Situaciones como que el 71% de las personas con el VIH en el mundo son mujeres. Indica con toda claridad que hay situación de desigualdad que desfavorecen a la mujer en el mundo. Es así. Es así. Eso tú lo encuentras en todas las esferas. Por ejemplo, nosotros tenemos que alrededor del 50% de la mujer en el mundo tenemos un empleo remunerado. Sin embargo, cuando analizamos las estadísticas nos damos cuenta que entre 10% y 30% es un salario menor que el salario de los hombres. Entonces, ¿cómo no ser las mujeres las que llevemos la mayor carga de la pobreza? Si estamos en un mundo donde no se valora el trabajo remunerado, ni hablar del trabajo doméstico, que todavía en pleno siglo XXI no se valoriza nuestro trabajo doméstico. Tenemos el tema de la violencia de género, que es un tema que sigue siendo preocupante en nuestro país de manera especial. Lo que se ve en la televisión día a día, porque hablamos de estadística, pero yo siempre digo, son estadísticas que tienen un subregistro. Hay casos que no salen, por tanto la situación de violencia en contra de nosotras las mujeres es mucho mayor, y eso tiene que ver con el tema de la salud directamente. ¿Cómo nos impacta cuando 1 de cada 3 mujeres en el mundo seguimos siendo víctimas de violencia sexual y de violencia física? En nuestro país se ha declarado la violencia de género ya como una pandemia que el Estado Dominicano ha sido capaz de enfrentar. Entonces, lógicamente, esos datos que tú mencionas, Rafael, son datos preocupantes y que son agendas pendientes para los gobiernos y para los estados nuestros. En los actuales momentos está en el Congreso Nacional pendiente de ser conocida 2 proyectos de leyes importantes. ¿Cuáles son y qué se está haciendo actualmente desde el movimiento para promover la necesidad de que sean conocidos y aprobados? Bueno, se está conociendo en el proyecto, hace bastante tiempo ya en el Congreso, el proyecto de ley para erradicación de todo tipo de violencia contra la mujer, especialmente el tema de la violencia de género. Un proyecto de ley, nosotros tenemos una ley aprobada desde el 1994, por tanto es una ley que no se corresponde con la situación actual de violencia que vivimos las mujeres en República Dominicana y necesita ser mejorado. Sin embargo, ese proyecto está prácticamente engavetado. El movimiento de mujeres ha encaminado acciones de manera regular para tratar de que los congresistas suman la discusión de este proyecto de ley. Porque si estamos diciendo que la violencia es una pandemia en República Dominicana, es lógico que necesitamos adecuar el marco jurídico, que es como el punto de partida para que el Estado Dominicano tome las medidas necesarias para disminuir ese nivel de impacto de la violencia, no solo en la mujer, porque la violencia de género impacta a la familia de manera directa, los niños y las niñas, impacta el entorno donde la mujer es violentada. Si no, fijémonos en cuando reportan un caso de que una mujer fue asesinada, el más reciente de esta semana, esa muchacha joven que fue asesinada, fue picada. Oye, qué dramático. Es una pareja joven, muy joven, porque hay que resaltar que el tema de la violencia está impactando de manera directa a las mujeres jóvenes.
a las mujeres jóvenes. Entonces, está pendiente de aprobación ese proyecto y creo que es una responsabilidad de los congresistas hacerle caso al movimiento de mujeres, hacer caso a la situación que estamos viviendo en esa situación de violencia. Y está también en discusión el proyecto de ley sobre salud sexual y reproductiva. Un proyecto bastante conflictivo porque en este país hay muchos prejuicios cuando hablamos de salud sexual y reproductiva, cuando hablamos de acceso a método anticonceptivo, planificación familiar, cuando hablamos de aborto en condiciones de riesgo, una sociedad que culturalmente maneja una serie de prejuicios en esos temas. Entonces está pendiente también de discutir una ley de salud sexual y reproductiva que tome en cuenta todos los problemas y las condiciones que tenemos las mujeres en el marco de acceso a servicios de salud de calidad, que tome en cuenta la sensibilidad del personal médico también frente a las mujeres cuando vamos a los servicios de salud, que somos estigmatizadas, somos discriminadas. Es un proyecto de ley bastante interesante, pero que lamentablemente también está engavetado. Yo digo que en este país los proyectos de ley que se importantizan son aquellos proyectos de ley que tienen que ver con cuestiones económicas, cuestiones políticas, pero lo que tiene que ver con la vida misma de la gente, especialmente la vida de las mujeres, son proyectos que están mediatizados por si el congresista o la congresista está sensibilizada con ese tema o no está sensibilizada con el tema. No es un problema de Estado, no es un problema de políticas públicas, es un problema de que todavía nuestro Congreso sigue mediado por el tema del partidarismo. Yo soy de este partido, yo soy de este, no nos ponemos de acuerdo para aprobar leyes que van en beneficio de toda una sociedad. Las situaciones, lógicamente, que tienen que ver con los temas de género también impactan en el sistema educativo. Impactan en el sistema educativo, yo diría, de distintas maneras. Incluso en situaciones que muchas veces los docentes no tienen las herramientas para abordarlo. Todo este tema de violencia en las aulas, de violencia en las escuelas, todo el tema de embarazo en adolescentes, todo el tema de acciones discriminatorias que se producen en el ambiente escolar, que toca el tema de género. Muchas veces incluso yo diría que muchos maestros ni siquiera visualizan que se trata de un tema de género, los factores causales. ¿Cómo abordar esos temas, Alba, desde la escuela? ¿Tú pudieras darnos algunas pistas a los maestros y a las maestras que están en este momento conversando con nosotros aquí? Sí, es un tema muy interesante porque lo que tú comentabas ahorita, que decía Pepe Mojica en su discurso de entrega, es una realidad en el mundo. Y lo que pasa en la escuela es el reflejo de lo que está pasando en la sociedad. Maestros y maestras que van cargados y cargadas desde su casa al plantel escolar, que han dejado una situación no resuelta en sus hogares y que tiene que ver precisamente con esa situación de desigualdad de género y de discriminación que vive la maestra o el maestro en la sociedad. Y vemos esto como una situación normal. Eso es normal que ocurra. Y en nuestro país, sobre todo, se dice mucho, no, eso es un problema entre marido y mujer, eso no es un problema social. Y no, el tema de género es un tema culturalmente aprendido. Y por eso lo que llevamos a nuestras escuelas es lo que hemos aprendido a la sociedad. Maestras que te dicen, yo me formé así, yo salí de mi familia así, yo fui a la escuela y me formaron así, fui a la universidad y me formaron así, ahora yo soy maestra, ¿qué yo hago? ¿Cómo me comporto de manera distinta? Precisamente por eso, porque son conductas aprendidas, son comportamientos aprendidos. Y lo que está pasando en la escuela en materia de género es una réplica de la sociedad, repito.
Si tú como maestros y maestras no visibiliza que hay una situación de subordinación de las mujeres, que hay una situación de exclusión de las mujeres, tú vas a reproducir en tu aula lo que tú estás viendo en la sociedad. Las niñas y los niños son atendidos de manera diferenciada todavía hoy en el día en las escuelas. Las niñas son asignadas para una tarea y los varones son asignados para otra tarea, y entonces tú estás reproduciendo en el aula lo que la sociedad está diciendo que tiene que ocurrir. El tema de la violencia en las aulas, que es el resultado también de esa formación desigual entre niños y niñas. Hay un alto índice de violencia. Yo no soy maestra, pero acompañamos desde el ámbito social programas que buscan mejorar, contribuir con la mejoría de la calidad de la educación, y me doy cuenta cómo está impactando el tema de la violencia en los maestros, en las maestras y en los estudiantes. Oye, el martes, para ponerte solo un ejemplo, yo cogí un carro público en Villamella, y justamente en el carro público que yo me monté, iban dos maestras que venían de terminar su jornada de trabajo, y ellas van conversando entre ellas de una situación de violencia de un niño adolescente que llevó un puñal a la escuela, que estaba suspendido, y cuando regresa lleva un puñal a la escuela y se lo encuentran en la mochila. Entonces ya decían, y no podemos hacer nada porque son niños. Son niños. Entonces yo, lógicamente, me tiré la oreja y yo le decía, oye, ¿cómo está impactando eso? Ambas iban deprimidas, ambas iban en una situación de decir, bueno, yo lo que me quiero es ir, y me quiero ir, no quiero seguir en el aula porque yo me estoy arriesgando yo. Claro. Entonces, hay muchas maestras agredidas. Muchas maestras agredidas y por padres que van a la escuela y lo agreden. Eso está pasando todos los días. Tengo muchísimas llamadas, Alba, muchísimas llamadas. Muchas. Okay. Quedan 3 minutos. Wow. Manolo, tú lo contaste mal. Sí. Eso no se vale, Manolo, porque no voy ni por la mitad. Wow. Eso no se vale. Bueno, con esto que me dice Manolo implica dejar de abordar varias cosas. ¿Cómo se aborda el tema? Bueno, se está hablando de la perspectiva de género. ¿Y cómo eso entonces pueden los maestros tratarlo? ¿Cómo verlo así en términos concretos? El tema de cómo abordar la perspectiva de género, de cómo ver los temas de género desde el aula. Bueno, pienso que hay diferentes momentos en el que desde el aula podemos abordar el tema de género de manera muy específica. Yo creo que desde que tú entras al aula, en cómo tú tratas al niño y a la niña, ya tú estás abordando el tema de la igualdad y la equidad de género. Porque la igualdad de género, el tema de la perspectiva de género, no es más que una mirada de equidad a lo que está pasando en tu entorno social, en tu entorno familiar, en tu entorno docente. Es tomar en cuenta cuáles son las condiciones distintas de hombres y mujeres, y en este caso, cuáles son las condiciones distintas de las niñas y los niños. Entonces, en tu planificación docente, hay que considerar en tu aula, esos 30, 40, 50 niños y niñas que tú tienes, cuáles son las condiciones y las necesidades específicas que tienen cada uno y cada una de ellas. Alba, mañana es 8 de marzo, ¿qué se prevé desarrollar y a qué se está llamando a las personas a asistir? Bueno, antes, el 8 de marzo era una fecha en el que había mucha marcha, movilizaciones, concentraciones públicas de las mujeres. Los tiempos han cambiado y con ellos también ha cambiado la forma de movilización y de protesta de nosotras. Hay un gran concierto mañana a las 9 de la noche en el Centro Cultural de España, donde de manera artística vamos a demandar el respeto a la equidad y a la igualdad de género. Por ejemplo, es una de las actividades importantes.
Organizaciones como la Articulación Nacional Campesina está llamando en varias provincias a ASO, a María Trinidad Sánchez, a las mujeres a concentrarse en actividades. El Movimiento Campesino Dominicano, MCD, está llamando a una concentración que iba a ser hoy en la mañana en San Cristóbal, pero que ha sido pospuesta para el viernes de la próxima semana, donde las mujeres rurales van a presentar cuáles son sus demandas. Incluso las mujeres de la campesina están demandando la inclusión de la perspectiva de género en las políticas agrarias. Para que las mujeres tengan mayores oportunidades. Son así como las principales actividades que tenemos para el día de mañana. Bueno, Alba, se nos ha ido el tiempo, lamentablemente. Sí. Agradecer a quienes nos acompañan cada sábado en Café para Dos. Desear recuperación a la madre de Guillermo Vázquez, compañero de Nagua, que está la doña interna en la ARS Senma. Agradecer la llamada que nos hacen compañeros y compañeras de Cabral Barahona, incluido varias de mis primas, que nos han llamado para decirnos que están compartiendo nosotros en Café para Dos en el día de hoy. Y esperamos poder contar nuevamente con el placer y el servicio de su compañía el próximo día en una nueva versión de Café para Dos.